Antes de empezar, un anuncio que nos tiene muy contentos. Si tienen su empresa y las tareas contables no les dan tiempo o no les gustan, les recomendamos Alegra. Es el sistema de contabilidad ideal para todo tipo de empresas. Les ayudará a llevar la contabilidad, la administración y la facturación electrónica de una manera muy fácil e intuitiva. ¿Quieren conocer más? Ingresen al link en la descripción del episodio y además tendrán un 20% por ser oyentes del Topo. Pruébenlo gratis por 15 días en es.alegra.com/eltopo. Gracias Alegra una vez más por ser fiel patrocinador de este programa y hacer este episodio posible. Buenas tardes a todas y todos. ¿Me oyen bien? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Confama por organizar este festival tan provocador, innovador. Muchas gracias, Tamara, también por estar acá. Un placer. Voy a empezar leyendo un par de párrafos para describir brevemente a Tamara y su libro El fin del amor, amar y follar en el siglo XXI, que será el eje de esta conversación. Nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara Tenenbaum aprendió las costumbres afectivas y sexuales del mundo laico como una antropóloga que se acerca a una civilización desconocida. A partir de sus estudios de filosofía y la militancia feminista, de las conversaciones con amigos y de su propia experiencia, Tamara analiza en este libro los desafíos a los que se enfrentan hoy las jóvenes y los jóvenes. El fin del amor explora qué sucede cuando el matrimonio o la pareja monógama ya no son un objetivo vital como lo fue para nuestros padres. Desde el valor de la amistad hasta la cultura del consentimiento, pasando por la maternidad, la soltería y el poliamor, Tamara se sumerge en el universo de los afectos para celebrar el fin del amor romántico y proponer que desde sus cenizas salga un amor mejor que haga más libres a hombres y mujeres. Pues gracias, Tamara, otra vez. Empezar por decir que yo no soy experto en este tema, para nada. Ha sido uno de los más desafiantes en mi vida. Y quiero que empieces contándonos un poquito de tu contexto, cómo creciste, cómo fue, qué puedes contar del judaísmo ortodoxo, que en Colombia no es muy común, y cómo te fuiste pues, desprendiendo o ha cambiado tu relación con eso. Bueno, en realidad creo que quizás es lo que me interesó traer de eso al libro, es que, digamos, porque lo que es el judaísmo ortodoxo lo pueden ver en las películas, lo pueden ver en Wikipedia, pueden ver muchas cosas, como por suerte es una vida, o desgracia o lo que sea, es una vida bastante conocida, porque es una vida muy global, ¿no? Pueden ver cosas sobre cómo funciona eso en cualquier parte. Pero creo que en este libro me interesó traer esa experiencia porque es una vida que tiene costumbres sexoafectivas muy distintas, básicamente, ¿no? Supongo que le puede pasar lo mismo a cualquiera que viva en una religión organizada de cualquier tipo, la verdad. Supongo que una persona que es mormona le pasa lo mismo, supongo que una persona que vive en una comunidad le puede pasar lo mismo, en una comunidad aborigen o lo que sea. Porque no importa qué diferencia sea, importa que quizás las cosas que las personas que nacieron en una vida más secular dan por hechas, uno si viene de otra vida las mira con ojos un poco más extranjeros, ¿no? O sea, el modo en que la gente se conoce, que es muy distinto, está mucho más despegado de la familia, ¿no? Que en las sociedades más tradicionales, sea también el modo en que la gente llega a casarse, que también está muy, muy diferenciado de las sociedades tradicionales, sea también la relación con el sexo, sea también, pongamos, la forma en que se forma familia, la opción o qué tan opcional o qué tan obligatorio es formar una familia, sea también la relación con la economía de hombres y mujeres. O sea, creo que lo interesante de nacer en una familia ortodoxa es sobre todo que sea otro lugar, no importa cómo es, importa que es distinto. Entonces uno llega y a todo el mundo le parece natural que la gente vaya a citas y se ponga de novia y lo que sea, y a uno le parece ni más ni menos natural que otra cosa, pero por lo menos no es lo único que hay,
uno ha visto que existen otras formas de conocerse, ¿no? Que hay gente que en lugar de ir a una cita con un desconocido, va a una cita con alguien que conoce de toda la vida, porque las comunidades son muy pequeñas, la gente se conoce toda. También que en esas citas no hay besos y que en general esas citas suceden por 3, 4, 5, 6 meses y después la gente ya se casa. Dicho lo cual, todo ese mundo yo lo conozco muy de lejos, porque como está en el libro, lo pueden leer, yo empecé en un secundario común a los 13 años y ya digamos, no viví más una vida religiosa, con lo cual todo el mundo de las citas y los casamientos ortodoxos lo conozco porque viví ahí siendo pequeña, pero no lo viví y no sé cómo se siente. Pero sí lo veo y mis compañeras de colegio se casaron así, algún casamiento de esos fui hace muchísimos años, más o menos sé cómo es, pero no lo viví. Cuéntanos un poquito el origen de tu interés por este tema, cómo lo empezaste a explorar, cuál fue como el detonante. Bueno, la verdad es que siempre digo lo mismo, que es que cuando me propusieron escribir un libro de ensayos y yo empecé a pensar sobre qué, me di cuenta de que en el último tiempo venía escuchando que, o sea, que todas mis amigas y todas las chicas que conocía, sobre todo, estaban hablando de amor de alguna manera, y que yo por cómo funciono, por las cosas que me gustan, me venía como leyendo muchos papers sobre el tema, no porque el tema del amor me interese muchísimo, la verdad es que me interesa tanto como otros temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora cuando llegué acá a Medellín, me perdí porque quise ir al centro caminando y era muy difícil. Ven cómo se ríen, eso era una pésima idea. Pero porque yo vengo de una ciudad, ¿no? Una walkable city, como dicen, donde uno puede ir caminando a cualquier parte. Pones en Google Maps y no te vas a cruzar con una autopista, porque no hay. O sea, no te vas a cruzar con un lugar que decís, ¿dónde está la acera? No hay. ¿Y ahora qué hago? No puedo más que teletransportarme, porque encima te das vuelta y decís, ¿cómo llegué hasta acá si atrás tampoco hay acera? Es mágico. Y entonces, por ejemplo, me puse a leer, hace 5 días que estoy leyendo sobre Walkable City, estoy fascinada con el tema, así que si hay un alcalde acá que tenga ganas de conversar conmigo, tengo mucho que contarle. Pero bueno, digo que mi relación con los temas es siempre esa, ¿no? Si me pasa algo, como perderme en una ciudad y darme cuenta de que hay ciudades más caminables que otras, después paso una semana entera leyendo papers sobre el tema, porque me interesa, me gusta, ese es mi modo de relacionarme con las cosas. Entonces, cuando mis amigas estaban hablando de amor, yo me di cuenta de que siempre trataba de buscarles un paper que dijera algo que les pudiera ayudar. Y en algún momento me di cuenta de que eso era útil para otra gente, de que todo el tiempo que yo paso leyendo y investigando temas, otra gente no lo pasa. Entonces digo, bueno, tratar de poner a disposición de otra gente esas mismas herramientas que quise poner a disposición de mis amigas. De ahí salió el libro, digamos. Bien. Voy a leer un parrafito sobre la maternidad y comentamos después. Nuestras abuelas no tuvieron píldoras, pero muchas abortaron. Lo hicieron en la clandestinidad y poniéndose en peligro. Muchas veces lo hicieron acompañadas de otras mujeres, otras lo hicieron solas. Algunos hombres las acompañaron seguramente, pero en los relatos que tengo de mujeres mayores eso no pasaba casi nunca. Los maridos sabían, no eran tontos, contó en una conferencia a la que fui una mujer de más de 80 años, pero hacían como que no les parecía ni bien ni mal, les parecía que era asunto nuestro. El punto es que todavía la posibilidad de elegir si ser o no madre no está al alcance de muchas mujeres, y menos lo estuvo en el pasado. Y esto por no hablar del hecho de que muchas mujeres que dan a luz contra su voluntad fueron penetradas también contra su voluntad. Si la violación ha sido terrorismo, escribe Rich, la maternidad ha sido un trabajo forzado, pero no tiene por qué serlo, agrega. En esta aclaración se juega todo. ¿Puede la maternidad ser distinta de lo que nos han enseñado que era? ¿Puede no ser esclavizante, alienante y despotenciante para las mujeres? ¿Qué hace falta para que no lo sea? Quisiera que reflexionáramos un poquito sobre esas últimas preguntas que planteas ahí. Bueno, sí, yo escribí esos párrafos cuando todavía no se había legalizado el aborto en Argentina, que se legalizó poco después de eso, un par de años después.
Ya estaba la discusión sucediendo, pero no. Y de hecho ya había llegado un proyecto que se había aprobado en la primera cámara, pero no en la segunda. Entonces, digamos, inminente que llegara algún proyecto que sí llegara a la segunda cámara. Sabíamos que era algo de corto plazo, pero, pero bueno, era un tema muy candente en ese momento. Y bueno, y entonces había muchísimas jornadas en las que conversábamos sobre ese tema. Y claro, y algo en lo que yo nunca había pensado, que era esto de las mujeres de más edad, ¿no? Porque antes de la anticoncepción la gente abortaba muchísimo más. Uno no piensa en eso. ¿No? Es como una tontería. Uno diría, si dicen, las abuelas, las bisabuelas abortaban más que nosotras. Sí, muchísimo más. O sea, lógicamente, si no había nada para impedir un embarazo. Entonces, me sorprendió muchísimo eso, hablar con mujeres de 80 años, eso que contaban haber tenido 7, 8, 9, 10 abortos. Es muy fuerte. A la vez era la realidad y en ese momento no había muchas opciones. Y a la vez también me parece que la realidad siempre tiene unos claroscuros que son muy interesantes, porque entonces ellas lo tenían mucho más naturalizado que las mujeres más jóvenes, que recordaban su único aborto como un asunto más traumático muchas veces. Y las que se habían hecho 8, no te digo que les pareció un trámite, pero lo hablaban con otra naturalidad. Eso me sorprendió mucho, mujeres muy mayores que hablaban con eso de eso con mucha naturalidad. Eso me hizo pensar en eso, en un montón de cosas, ¿no? Como, por un lado, en la idea de que el progreso en los derechos de las mujeres no es lineal. Por otro lado, también de que justamente todas las situaciones tienen más claroscuros de los que creemos, ¿no? Y que las experiencias no tienen un solo sentido, ¿no? Las experiencias tienen el sentido que uno le puede dar en el momento en que las está viviendo. Entonces, a veces la misma experiencia para una persona es tremenda y para otra es sencillamente una cosa de todos los días. Eso me pareció bastante interesante porque parte de los discursos que circulaban en ese momento era que a las mujeres las iba a arruinar el aborto, ¿no? Que una mujer queda arruinada después de abortar, queda traumada. Y era muy difícil porque había que sostener que abortar puede ser traumático para algunas, pero para otras no, sin desmerecer la experiencia de nadie. Y ahí empecé a pensar en que, bueno, que tanto el aborto como la maternidad tienen esa cuestión de que es muy difícil hablar de ellas públicamente, porque no solamente por el tabú, no digo eso, digo porque el lenguaje pide que uno universalice, ¿no? Que uno hable de el aborto, la maternidad, y son experiencias muy singulares, ¿no? Entonces, por supuesto que la maternidad fue esclavitud para algunas mujeres y no para otras, y en distintos sentidos, y eso también es menos lineal de lo que uno cree, porque por supuesto que en otros momentos la maternidad era algo menos elegido que ahora, pero hoy es algo muy elegido, ¿no? La realidad es que hoy tenemos la suerte de que es cada vez menos obligatorio y sin embargo es cada vez más exigente. Las madres de ahora no son menos esclavas que las de los 80, a veces parecen más esclavas. O sea, sin juzgar, sin opinar de la vida de nadie. A mí mi madre me ponía delante de la televisión, me pone una madera de Coca-Cola, todas cosas que hoy parecen un delito de lesa humanidad. Y yo estoy acá y estoy bien, tengo todos los dientes. No digo que haya que hacer eso con los niños, digo que evidentemente no era tan grave hacerlo. Entonces, es sorprendente que ahora las mujeres tengan que vivir esclavizadas por la comida orgánica para el niño y que si un día toca una pantalla se va a volver idiota para siempre y no sé qué. Como que uno dice, qué loco que las madres de ahora sufran más que la de los 90. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿No? Me parece que entonces me interesaba eso, traer la cuestión de que son experiencias muy, muy difíciles de conversar y que los mandatos se van colando por los lugares más inesperados. Que cuando pensamos que hay cosas que ya son del pasado, pero que eso, ser obligada a parir está cada vez más cerca de ser un asunto del pasado. Ser obligada, o sea, ya no es obligatorio casarse, no es obligatorio tener un hijo. Después cada una vive eso como quiere y como puede, pero de ninguna manera hoy una mujer está condenada a ser pobre si no se casa. La realidad es que no. Entonces uno diría, bueno, entonces ya no hay nuevas, no hay esclavitudes, no hay mandatos. Y sí hay nuevos, y son muy extraños y vienen de lugares que a veces es difícil iluminar, pero
pero existen y a veces determinan eso, situaciones paradójicas, como la sensación de que una madre de los 80 será menos juzgada por trabajar que una madre hoy. Bien, quiero completar o cerrar este tema de la maternidad con otro párrafo que me gustó, que dice: en el judaísmo ortodoxo, la idea de que a las niñas se les cría para ser madres es muy literal. No se trata solamente de jugar con muñecas y cochecitos o recibir una cocinita de regalo. En rigor de verdad, no recuerdo que mis compañeras de primaria tuvieran cocinitas de juguete porque en el 11, jugar a cocinar era ayudar a tu mamá en la cocina. Mi caso era un poco excepcional porque mi mamá era profesional y como enviudó joven tenía solo 3 hijas, pero la mayoría de las chicas de mi barrio vivían en casas con como mínimo 5 o 6 hermanos y se esperaba que todas las hijas mujeres contribuyeran en las tareas de la casa y en el cuidado de los más chiquitos. Dejar a una nena de 13 años al cuidado de sus hermanas menores les parecía una locura a mis amigas laicas, pero en el barrio era la rutina. Bueno, es un poco eso. Eso también me pareció una paradoja cuando mis amigas empezaron a tener hijos. O sea, lo primero que me di cuenta era que estaban completamente superadas y eran 2 adultos con un niño cuando yo estaba acostumbrada a vivir en casas en las que los maridos no hacían nada y había 12 niños. Entonces era como, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que un niño le tome más tiempo a 2 adultos que 12 niños a una mujer? 12 estoy diciendo en serio. Yo tenía una familia de vecinos que tenían 14 hijos. Y bueno, reitero, no estoy diciendo que ninguna cosa esté mejor que la otra. Solamente uso siempre mi experiencia en la vida ortodoxa para ver que las maneras de vivir son infinitas. Creo que eso es lo que es interesante, que haya muchas formas de vivir y que haya eso, libertades inesperadas, eso me pareció. En el sentido de que eso, cuando uno tiene 12 hijos, no puede estar tan ocupado en que no miren una pantalla como cuando uno tiene uno, ¿no? Y de hecho, ¿y cómo se crían 12 niños? Sí, en general se crían un poco entre ellos, sí. Las hermanas mayores ayudan a los más chiquitos y así funciona. Y entonces también hay algo como de una adultez medio temprana. Tal cual, si vos le decís a una chica del mundo laico, deja a tu bebé con su hermana de 12 años, te va a decir, vos estás loca. Y allá las chicas de 12 años hacían todo, prendían el horno, apagaban el horno, no sé qué, todo así. No está bien ni mal, pero evidentemente son formas. Y me parecía que a la vez era muy loco eso, como que en lugares donde la maternidad es la única opción, también está menos mitificada, ¿no? Porque sencillamente es la única opción. Me parece que a veces en el mundo, nuestro mundo secular, donde la maternidad es una opción entre otras, también aparecen estas cosas para, de alguna manera, para volverla una opción más elevada, ¿no? Eso lo leí hace poco en un libro muy, muy viejo de Nora Ephron, de ensayo que tiene 4 o 5 décadas, en el que Nora Ephron dice algo así como que todo el discurso sobre la maternidad como algo que hay que aprender a hacer, ¿no? Como que lo que comen, lo que hacen, la maternidad como ciencia, digamos, dice ella, aparece justamente cuando la maternidad deja de ser obligatoria para darle como una dignidad al asunto que si no supuestamente no tiene, para que los hombres lo respeten, ¿no? Para que las mujeres que lo hacen no sientan que es una tarea indigna. Es como, cuanto más como reglas le pongas, más lo volvés una actividad profesional, digamos. Lo cual es rarísimo, pero es cierto. Entonces, me parecía interesante la idea de que bueno, mirar otras formas de maternar en las cuales, bueno, la escasez de tiempo, la escasez de opciones, de un montón de cosas, hacen que también la gente se termine relajando más, determinan maternidades que pueden ser más relajadas. Y yo digo, eso, se los cuento esto siempre a mis amigas, pero no para sermonearlas, más bien lo contrario, para tratar de que se relajen, para decirles que nada es tan grave, que hay gente que cría de formas mucho más distantes y no digo que haya que hacerlo, pero que no sientan que cada segundo de sus vidas es una condena en el sentido de si por un segundo no estoy mirando, todo va a ser terrible. Te juro que hay gente que no mira y los chicos se crían, ¿eh? Uno no lo creería, pero ahí están después. O sea. Me atrevo a decir que todos en algún momento nos hemos comparado con el vecino, con el amigo o con cualquier conocido.
Probablemente todos también hemos querido tener lo que otros tienen. Algunos, sin embargo, se han atrevido a conseguirlo a toda costa. Pirámides, préstamos gota a gota, tarjetas de crédito sin fin, apuestas, en fin. Son tantas las opciones para alcanzar esos sueños a los que aspiramos y asimismo tantos los riesgos. En Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia producido por la no ficción agencia, exploramos historias de personas que han tenido lo que llamamos relaciones tóxicas con las finanzas, para luego aprender a tener mejores hábitos con la plata. En el episodio 66 de Economía de a Pie contamos la historia de 3 colombianos a quienes sus finanzas se les salieron de control y quienes ahora pueden compartir su experiencia para ayudarnos a no caer en sus errores y a mejorar nuestros hábitos financieros. Escucha el episodio y descubre las señales de alerta y las oportunidades para salir de las finanzas tóxicas. El link está en la descripción del episodio, no te lo pierdas. Quisiera que habláramos un poco como del arquetipo, el concepto de puta y santa y virgen, que ha reflexionado sobre eso, qué diferencias ves entre mujeres y hombres en ese sentido. Bueno, la verdad es que cada vez menos. Por suerte, es un tema que está quedando muy atrás. Yo creo que hoy está bastante, salvo por ciertos lugares en internet donde está volviendo, ¿no? Toda esta idea o sea, está volviendo entre cierta gente muy joven, ¿no? Sí, esta idea de que una mujer que tiene un body count y un hombre que tiene un body count, ¿no? Esa idea de cuándo yo no estaría con una mujer que estuvo con más de 3 hombres. Pero son ideas que están volviendo en gente muy joven, que pasa mucho tiempo en internet, que tiene poco contacto con personas, que es preocupante, por supuesto, pero no es el mundo en el que yo me muevo, la verdad. Creo que es una herencia de otra época y que sí, por supuesto que en otra época ser una mujer que tenía una vida sexualmente liberada era algo mucho más juzgado, tal vez, y en cambio no en el caso de un hombre, pero son cosas que yo justamente delineo en el libro para que veamos lo lejos que hemos llegado, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos queremos hacer eso, análisis feminista o hablar con una perspectiva feminista, es importante saber que no estamos siempre hablando de nosotros, no siempre estamos hablando del presente. La realidad es que vivimos en un presente muy liberado, para bien o para mal, y entonces la idea de no te pongas esto porque es de puta, no hagas tal cosa porque es de puta, si ustedes hablan con chicas jóvenes, no la conocen, esa energía la entienden. Lo cual está bien, está perfecto que no la reconozcan. Después uno puede pensar en otras cosas, ¿no? Como la hipersexualización de niñas muy jovencitas. Yo creo que hoy quizás vivimos en un momento donde se vive algo medio paradójico con eso, que es como la sensación de que la gente le tiene mucho miedo al contacto, pero hay una presión, tanto para hombres como para mujeres, de hacer una performance muy hipersexuada, sobre todo en redes sociales. Entonces uno puede ver jovencitos y jovencitas haciendo una performance muy hipersexuada en redes sociales que después son vírgenes. Es muy extraño. Es lógico igual, porque son jovencitos, digo. Pero uno dice, ¿y por qué todo este circo que arman alrededor? ¿Lo entienden? ¿Les interesa el circo? ¿O el circo se ha como independizado de la sexualidad de la vida real y ahora es solo circo? Esto yo creo que es algo que está pasando hoy, como que las niñas aprenden a hacer una performance de la sexualidad, pero el sexo les sigue dando miedo, como te tiene que dar miedo cuando sos niña y vas aprendiendo después vas ingresando, pero la sexualidad da miedo cuando uno empieza. Entonces me parece que hoy estamos viviendo mucho de eso. Sí creo que hoy es algo que afecta a niños y niñas, o sea, si bien por supuesto vemos a las niñas haciendo esas coreografías hipersexuadas en TikTok y no los vamos a ver a los varones haciendo eso. Los varones igual tienen como que dar una performance digamos, bueno, uno lo nota con los chicos cada vez más chiquitos que están en el gimnasio. Yo veo chicos de 14, 15 años levantando pesas pesadísimas y sacando unos músculos que cuando yo era chiquita los chicos de 14 años no tenían. Evidentemente hay como una presión para ser un chad, un macho alfa desde muy pequeños, pero después no los ves hablando con chicas. Después hablar con una chica les da pánico. Entonces es como,
eso es lo que hoy me parece que es la dicotomía más complicada y que vamos a tener que pensar qué va a pasar con eso, la dicotomía entre la performance de la sexualidad y la realidad de la sexualidad. Voy a leer otro parrafito y hablamos de la cultura del consentimiento, que creo que viene conectado acá. Debo haber, perdón. Ser una puta estaba mal, ser una monja también. Había que estar en el justo medio del deseo, pero ¿cómo encontrarlo? Eso lo fui aprendiendo con los años. Así supe que ese punto de referencia lo ponía el deseo masculino. Coger cuando ellos querían, como ellos querían, con quien ellos querían, ni más ni menos. No es no, pero algunos sí son, cuando menos, dudosos, justamente porque el modo en el que aprendimos a tener sexo está teñido de una ideología compleja y es consecuencia de una cultura en la que el deseo femenino es tabú o un no tema. Eso es la cultura de la violación. Para poder decir que sí o que no, tenemos que poder hablar de sexo, pensar en el sexo, ponerle nombre a lo que sentimos. Lo que no se puede decir no se puede protestar ni evitar, pero sí se puede sufrir. Y ahí, bueno, cuentas una anécdota de una feminista colombiana y algo más, si quieres. Sí, perdón. Sí, es como que me interesaba hacer esa introducción y después contar esa historia porque, digamos, algo que me interesaba de esas narrativas en las cuales hay chicas que cuentan haberse sentido violentadas sin nunca haber dicho que no, ni que sí, ni, digamos, eso, no dije que no, pero no la pasé bien, era que el problema ahí es que si nunca dijiste nada, seguramente el muchacho tampoco se dio cuenta que no le estabas pasando bien. O tal vez sí, o lo dudó, digamos, me parecía interesante que muchas de las experiencias que se estaban recuperando de la adolescencia no eran experiencias de violación, sino que eran experiencias en las cuales alguien piensa, bueno, si me hubieran preguntado explícitamente, yo me hubiera retirado de esa situación, pero no lo hice. Y me parece que hay que volver a narrar esas situaciones porque si uno las vuelve a narrar con buena conciencia, también se da cuenta de que quizás el muchacho tampoco entendía bien lo que estaba pasando y que si al muchacho le hubieran dicho claramente, esta chica no quiere estar acá, muchos de esos chicos hubieran dicho, ah, bueno, ok, entonces yo tampoco. Como que justamente muchas veces nuestras dificultades para conversar sobre ciertos temas determinan una cantidad de malentendidos muy grande, sobre todo en la adolescencia, ¿no? También pensando en esto que hablábamos de la hipersexualización, de que la sexualidad también es pertenecer, no es solamente, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ahora cuando uno ya es más grande, no, pero cuando uno es adolescente, tener sexo también es tenerlo para contarles a los amigos, para contarles a las amigas, para ser normal, para, para no ser la última que, para no ser el último que. Entonces, muchísimas veces uno después se vuelve a narrar sus propias experiencias y dice, bueno, no sé si estuvo tan bueno, pero creo que cuando yo escribí este libro había mucho énfasis en echar culpas, ¿no? En esto es culpa de el muchacho con el que estuve. Y si uno vuelve a narrar la historia, muchas veces estábamos los dos actuando relatos que no entendíamos. No siempre fue con mala intención. Por supuesto que sí existen las violaciones y sí existe la violencia sexual y existen las situaciones en las cuales hay otra persona que activamente quiere hacer daño. Todo eso existe. Pero no es lo único que existe. Hay también malos entendidos y actuar relatos que nadie eligió y que son parte del aprendizaje, pero bueno, que también hay algo que generacionalmente cambió y que las adolescentes de hoy decidieron que ellas no quieren pasar por esos aprendizajes, querrán pasar por otros, o querrán hacer ese aprendizaje de otra manera y está perfecto. Y hay que pensar cómo, porque también, por supuesto que igual no existe encontrar una manera limpia de aprender a vincularse con otras personas. Uno aprende a vincularse con otras personas haciéndolo y equivocándose y lastimándose. Eso no tiene arreglo. A veces parece que alguien pensará que eso tiene arreglo. Y está bien que lo piense una persona de 15 años, los adultos no podemos pensar eso. Pero eso, me interesaba como hablar de eso, de cómo poder hablar. Cuando uno dice la cultura de la violación, uno no está queriendo decir que todos los hombres son violadores, sino que justamente todos, hombres y mujeres, aprendimos a actuar ciertos relatos. Y en esa actuación
No digo que las personas que participamos de esos relatos no tengamos responsabilidad, porque la tenemos, todos somos responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer, pero sí que digamos, nuestro involucramiento con esos relatos es muy complejo y que, digamos, hay formas más interesantes y más productivas de pensar en estas cosas que el señalamiento de culpables, siempre. Bien, quería tocar otro tema que es la soltería, que aquí ahorita leo un pedacito también, pero es como la idea de que es un estatus transitorio y que hay que salir de ahí, de que como que no es un deber ser. Cuéntame de eso. Bueno, la realidad es que a mí lo que me interesaba en el libro es que la soltería es un invento muy novedoso. Nosotros no solemos pensar en eso. Uno piensa que la soltería es algo que existió siempre. Pero no es cierto. Antes la gente, cuando dejaba de ser niña, se casaba, tanto hombres como mujeres. La gente no vivía sola. Vivir solo es algo de las sociedades urbanas y de las sociedades del capitalismo tardío. Pregúntenle si quieren a sus abuelos o a sus abuelas cuántos de ellos vivieron solos. Es muy extraño. Quizás ni siquiera sus madres vivieron solas. En general, lo más común para una mujer era pasar de la casa de los padres a la casa del marido. Y para un hombre también era bastante común eso. O sea, el arreglo digamos, hay dos familias, ¿no? La familia de los padres paga el casamiento y la familia, no, creo que es al revés. En general, la familia novia paga el casamiento y la familia del padre paga la casa. Eran eso, dos personas muy jóvenes, de 20 y pico de años, y cada una pagaba otra cosa. Y pues dos personas que vivían con sus padres pasaban a vivir en una casa. Entonces, no habían llegado a lo que nosotros entendemos como la vida de soltero. Y eso es muy reciente. O sea, si reitero, hablen con sus propios padres. Gente que hizo eso en los 80s, en los 90s. La gente que llegó a vivir sola es algo que recién empieza en esa época y todavía era raro y recién es común hoy. Entonces es lógico también que no tengamos como ni modelos, ni arquetipos, ni maneras para pensar esa forma de vida, porque es una forma de vida profundamente nueva. No tenemos en cuenta lo nueva que es. Entonces, bueno, vamos tratando de entender qué significa ser una persona soltera. Cuáles son los afectos de una persona soltera, cuáles son las referencias de una persona soltera, qué hace una persona soltera cuando se le quiebra una pierna, qué hace una persona soltera cuando no puede ir a trabajar, ¿no? ¿Qué hace una persona, a quién cuida una persona soltera? El hermano soltero es el que se tiene que hacer cargo de los padres que son mayores porque el resto está ocupado con los hijos. Bueno, son todas cosas que vamos aprendiendo. Y por supuesto también aprendemos qué significa la vida sexual de una persona soltera. Y en general, reitero, como es un estado muy nuevo, es lógico también que nos cueste pensarlo como algo que no es un problema. En general lo pensamos como alguien que está buscando una pareja, alguien que está esperando salir de ahí. Justo ayer fue, o anteayer, que en un conversatorio una mujer de aquí me dijo una frase de su abuela que decía que el matrimonio es como una ciudad sitiada. Los que están adentro quieren salir y los que están afuera quieren entrar. Me pareció muy simpático. ¿No? Y un poco estamos viendo eso hoy, yo creo que tanto con el matrimonio como con la soltería, ¿no? Los amigos solteros y los casados se juntan y se envidian mutuamente. Cada uno piensa que el otro vive una vida mejor. Entonces, bueno, creo que es lógico que estemos pensando en todas estas cosas porque, reitero, antes la gente no tenía amigos solteros, no existía. Y sí creo también, por supuesto, que a cierta edad empieza la pregunta de si uno se va a casar o no se va a casar, si alguien, sobre todo cuando eso está atado a la reproducción, o sea, sobre todo en la edad en la que uno debería estar reproduciéndose. Porque yo me doy cuenta de que cuando la gente ya pasó los 40 y 50, ya un poco ya no importa tanto si se casó o no se casó, ya nadie pregunta tanto, a nadie le importa tanto. Es muy importante en un momento donde parece que casarse o no casarse define tu futuro para siempre, ¿no? Entonces también creo que las personas que tenemos 30 y pico a veces sentimos que es mucho más definitorio de lo que es. Y entonces es lógico también que solo lo pensemos como este estado transitorio entre parejas. Eso igual también es muy, muy personal, en el sentido de que tenía también la frase de un psicoanalista que yo tengo hace muchos años, que me decía, las que se casan son siempre las mismas, ¿no? En el sentido que era lo parecía más común que una chica se casara 4 veces. Hay chicas que se casan 4 veces y hay chicas que no se casan nunca. Para mí era una frase polémica,
pero sí entendía a lo que se refería, ¿no? Hay gente que es más de estar en pareja, hay gente que es menos, y después son muchas las circunstancias que van pasando en la vida. Y tenemos que empezar a pensar de alguna manera que bueno, que todas las formas de vida son posibles y que la vida es demasiado larga también, ¿no? En el sentido de que uno puede estar en pareja hoy y mañana puede no estarlo. Eso es lo que sucede. La vida contemporánea tiene eso, porque también antes la idea era que te casabas y ya está. Ya estaba decidido si te ibas a casar o no, cuando hoy la mayoría de la gente se separa. Entonces, mucha gente tiene que aprender a ser soltera a Tarde. cualquier edad. Entonces, me parece bueno, que la fluidez y la transitoriedad son cosas que hoy las pensamos relacionadas con la soltería, pero también hay que pensarlas relacionadas con la pareja. Las parejas son igual de transitorias que la soltería, no son más permanentes, aunque así parezcan. ¿Y crees que le pesa más a las mujeres que a los hombres todavía la soltería? Yo creo que justamente pesa mucho, pesa más tal vez por esto que te digo de la reproducción, ¿no? Por la idea de que si una mujer llega soltera a los 45, lo que sea, se supone que ya no va a poder tener hijos biológicos o lo que sea. Entonces, a los hombres los molestan menos porque la idea es que un hombre puede hacer eso toda la vida. Entonces, un hombre siempre está, bueno, pero si quiere a los 60 tener un hijo, puede. Em, que por supuesto además es menos cierto de lo que la gente cree, la evidencia científica está más lejos de pensar que es inocuo tener un hijo a los 60 años que no tenerlo, pero, pero sí, o sea, eso sigue siendo una realidad biológica y para quienes la maternidad biológica es importante, entiendo que se angustian mucho y empieza a correr esta idea de la edad. Yo lo digo esto no porque piense que hay que pensar así o no hay que pensar así, no hay que nada, ¿no? En la vida, pero sí siento que a veces cuando negamos esa angustia que le puede producir una mujer que para quien la maternidad biológica es algo que siempre soñó, si lo negamos, las mujeres se van a sus casas pensando que es vergonzoso ser una mujer que quiere tener un hijo, por ejemplo. Y no es vergonzoso, para nada. También hay que pensar que uno quiere muchas cosas en la vida, ¿no? Uno quiere ser estrella de rock y no siempre es estrella de rock. Entonces, no, si vos morís por tu hijo y después por X razón no sucede, chances de felicidad siguen existiendo igual. No es cierto que estás condenadas a pensar todos los días en eso que no sucedió, ¿no? No es cierto. No es así la vida de las mujeres. Digo porque también a veces la otra cosa que pasa, cuando se habla de no tener hijos, se habla solo de las mujeres que lo deciden. Y uno conoce muchísimas mujeres que no lo decidieron. Que sencillamente no pasaron las cosas en el momento en que tenían que pasar. No, y le puede pasar a cualquiera. Y no te hace una perdedora, no te hace nada, te hace igual de perdedora que todos los demás que tenemos 1.000 millones de sueños y se cumplen algunos y otros no. Pero me parece que por supuesto que en la caracterización de la soltería femenina y masculina sigue importando esta idea de la maternidad biológica. Por eso digo que por suerte o desgracia, después de los 45 años la gente no molesta tanto con eso. La verdad. Un par de temas más porque hay muchos. Quería que comentaras algo sobre el poliamor y la monogamia. Creo que en alguna parte hay algo como de la idea de que muchos aún prefieren la infidelidad al poliamor o algo así. Sí, bueno, cuando yo empecé a pensar en este libro, pensé que tenía que tener un capítulo sobre eso. Y hablé con muchísima gente con todo tipo de arreglos. Algunos entraron en el libro, otros no. Pero digamos, una cosa que aparecía en todas las conversaciones y aparece también en la literatura sobre el tema, es la idea de que, digamos, la monogamia es un arreglo como cualquier otro, pero digamos, no existe ningún arreglo en el cual alguien pueda ponerle al otro ningún chip que lo mantenga controlado por siempre, ¿no? La mayoría de la gente sabe que por lo menos se va a trabajar y no sabe lo que está haciendo su pareja. Y la mayoría de la gente adulta ya sabe eso. Yo siento que los chicos de 20 y pico quizás fetichizan la idea de la verdad, fetichizan la idea de es muy importante armar un acuerdo con listas. Eso es algo de gente muy joven. La gente más grande ya sabe que la vida es muy compleja. Y qué sé yo, ¿no? Supongo que se ríe sobre todo la gente más grande porque sabe que la vida es muy compleja. Y entonces tiene menos máximas la gente más grande, ¿no? Esas cosas que dicen la gente muy joven, yo no podría perdonar una infidelidad, la gente más grande ya lo ha hecho.
O sea, Sí. ha sido infiel, ha perdonado infidelidades, todo lo ha hecho. Entonces, sabe que nadie, no es la muerte de nadie, ¿no? Me parece que entonces también, digamos, una cosa que me sorprendió cuando empecé a hablar con poliamorosos o con personas que estaban como muy en la tribu de las relaciones abiertas es que algunos tenían un discurso muy interesante y otros tenían un discurso a veces un poco ingenuo, en el sentido de nos decimos todo, todo. No existe decirse todo en la vida, pero porque aparte el lenguaje no alcanza a nombrarlo todo. Uno no puede, contame todos los pensamientos que te pasaron ayer por la cabeza. Vos no sabés, no podés ni hacer la lista. No sé, me parecía que a veces había una idea, un fetichismo de la verdad muy grande, como si fuera posible decirle toda la verdad a alguien. Y también un peso sobre el concepto de la mentira muy grande, que a mí me sorprendía porque justamente por esto que siempre estoy tratando de comparar con otras generaciones, porque yo veía que en otras generaciones, bueno, había como una cosa más relajada con el amantazgo finalmente, ¿no? Eso era curioso. Me parecía curioso que gente que supuestamente es más tradicional y es más monógama, después ustedes nunca fueron, por ejemplo, a un entierro de un abuelo, un tío abuelo, donde viene como la amiga de toda la vida, la que quizás le dejaron una casa incluso, ¿no? Eso pasa, por lo menos en Argentina y supongo que acá también. Digo, también me interesa eso, la vida de las personas monógamas es mucho menos monógama de lo que solemos decir. Y los arreglos son arreglos de toda clase, hay arreglos más implícitos, arreglos más explícitos, qué sé yo, hay parejas que son monógamas, pero nadie se anda preguntando tanto, o parejas en las que, por ejemplo, se sabe de una historia que existió y no se habla del tema de vuelta, o se habla una vez, no sé, digo, me parece que me interesaba un poco iluminar la complejidad de todas las vidas, porque si no aparece muchas veces la idea de que las vidas monógamas son más simples y son más claras. Eso no es del todo cierto. Ninguna vida es muy simple y muy clara. Ujú. Un último tema y es la tecnología. ¿Cómo sientes, cómo has visto que ha afectado la tecnología a las relaciones afectivas? Bueno, yo creo que sobre todo la tecnología no es un problema. Para mí no, yo no hablo mucho ni de Tinder, ni de OkCupid, ni esas cosas, porque creo que, de hecho, Tinder, OkCupid, etcétera, son lo más analógico que existe, en el sentido de que la gente las usa y pasa muy rápidamente o sea, o por lo menos la intención es pasar muy rápidamente a tener una cita. Muchas veces escucho relatos de gente muy joven, reitero, que por ahí está 6 meses charlando con alguien hasta tener una cita, pero eso es más bien raro, sobre todo en gente de más de 30 años. Si no se arma después de un par de conversaciones, no se arma y listo. Yo creo que en ese sentido, las redes de ligue, de levante, o como les quieran decir, las apps de citas, son lo más analógico que tenemos. Y en cambio, mucho más, o sea, han tenido una influencia mucho más compleja sobre nuestros afectos, Instagram y otras cosas. Porque ahí sí hay como muchas cosas más opacas. Y también porque creo que, sobre todo, lo que es muy complejo es, digamos, las generaciones que ya se crían con eso y que entonces serían, por ejemplo, incapaces de invitar a salir a una chica en la vida real. Yo creo que eso es lo más complicado. No si una vez uno tiene una cita de Tinder, ¿no? Eso es irrelevante. El tema es que cuanto más van ingresando los celulares en nuestras vidas y las redes sociales y esas cosas, lo que termina sucediendo es que hay muchísimos adolescentes, sobre todo, que tienen muy poca experiencia en la seducción de la vida real. Entonces les da muchísima ansiedad, les da miedo, se sienten acosados si alguien les habla y sienten que acosan si hablan, no saben qué decir. Y eso sí está transformando, yo creo, la manera de vincularse. Eso es muy complicado, porque hasta ahora no hemos encontrado la manera, yo creo, de aprender a seducir y a conversar y a vincularse sin hacerlo cara a cara. No es que se pueda aprender por Instagram eso. Si uno no lo aprende en la vida real, después uno lo va a hacer un poco mal y después esa misma gente, supongamos que consigue una cita en Tinder, llega a la cita y no sabe qué hacer. Entonces, eso sí creo que es un problema. Cito un estudio en el libro que me pareció muy tremendo,
en el cual quedaba muy claro que los niños de nuevas generaciones son muy malos leyendo expresiones faciales. Como que la gente más grande lee más variaciones y más sutilezas en las expresiones de las caras de las personas, y los niños que miran menos caras realmente tienen menos comunicación no verbal porque efectivamente no miran a las caras y no saben interpretar. Entonces les cuesta más interpretar cuando alguien les está diciendo algo irónicamente, cuando alguien les está diciendo algo con calidez, o sea, son más literales. Y eso me parece un problema. O sea, y creo que también gran parte de los malos entendidos de los que estamos hablando en relación con la seducción, ¿no? De gente que se siente atacada cuando el otro no quiso atacarla, también vienen de esto, de que no nos sabemos leer y no sabemos comunicarnos. Niños que son agresivos sin darse cuenta que están siendo agresivos, porque no saben cómo comunicar otra cosa, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos un problema grave con las redes. Que no lo tienen los treintañeros en OkCupid, ¿no? Los treintañeros en OkCupid están haciendo lo mismo que hicieron en los bares, sobre todo ya treintañeros, older treintañeros, ¿no? Gente de más de 35, de más de 40. Esa gente está tratando de hacer en OkCupid lo mismo que hace 20 años hacía en un bar, y bueno, está bien, un bar. Y después, cuando llega la cita en el bar, tiene que hacer lo mismo que hacían los bares hace 20 años, no es muy distinto. Creo que el problema es la gente que no tuvo la experiencia del bar. Una última pregunta porque se acabó el tiempo y hay mucho por hablar. ¿A qué futuro anhelas? Digamos, ¿crees que existe algún ideal del amor romántico? ¿Qué cambio quisieras ver en el mundo en cuanto a las relaciones afectivas? No, ninguno. Yo no creo que haya que ver. Yo no quiero ver que la gente haga nada, yo quiero que la gente haga su vida, no sé. Me parece que el futuro lo único que puede hacer es sorprendernos siempre, ¿no? Es lo único que podemos esperar del futuro. Cualquier otra expectativa va a ser decepcionada. Bien, pues mil gracias a todas y todos por estar acá. Mil gracias, Tamara. A vos. Antes de despedirnos, quería anunciarles que en la tienda de la no ficción estamos estrenando colección. En homenaje a la forma con la que las y los hacedores crearon cada taza, bandera y póster, nombramos esta colección con calma y cariño. Para cada producto seleccionamos frases y citas de personajes que han pasado por el topo. Si te interesa ver estos productos, solo entra a tienda.lanoficcion.com o al link que está en la descripción del episodio. Hacemos envíos a todo Colombia. Si quieres apoyar este programa de otra manera, puedes también sumarte a nuestra comunidad de cómplices en Patreon. Recibirás diferentes beneficios como participar de nuestro grupo de WhatsApp y retribuirás al esfuerzo que hay detrás de cada uno de estos episodios. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de las portadas es de Isabela Soto Vallejo y el manejo de las redes sociales está a cargo de Shaquén Moreno y de Gabriela Rivera. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias por llegar hasta acá.